La estrategia didáctica no está sola, ni está flotando en el aula desconectada de los demás componentes. No, no, no. La estrategia didáctica forma parte de otros elementos. Vamos a ver algunos de ellos. En la lámina que sigue, vamos a ver que la estrategia tiene que ver con otros componentes del diseño curricular, con el diseño instruccional, perdón. La estrategia tiene que ver con otros componentes del diseño instruccional. Por ejemplo, la estrategia tiene que ver con la competencia. No puede haber una estrategia desconectada de la estrategia, de la competencia que le da sentido. Por supuesto, también tiene que ver con el contenido que se está enseñando. No es lo mismo diseñar una estrategia para fomentar hábitos de higiene al momento de comer, por decir algo, que enseñar a los niños a elaborar una maqueta. Entonces, la naturaleza del contenido, su complejidad, está íntimamente relacionada con la selección de la estrategia. Entonces, la primera idea que quiero que dejemos muy clara es que la estrategia instruccional está vinculada con los demás componentes del diseño instruccional. No se puede ver por separado. Entonces la gente dice, no, bueno, la competencia va por un lado y la estrategia va por otro. No. O la naturaleza de lo que se está enseñando. Por ejemplo, matemática va por un lado y la estrategia va por otro. Tampoco. Ellas están íntimamente vinculadas. De hecho, la selección de la estrategia está íntimamente relacionada con la competencia, con los contenidos y con la naturaleza y complejidad de lo que se quiere enseñar. Cuando yo hablo de naturaleza, tiene que ver con la esencia de lo que se está enseñando. Autores han clasificado que la naturaleza de lo que se enseña son tres, básicamente: lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Esta es una clasificación que hay que manejarlas para que nos aclaren las cosas, pero no es lo mismo enseñar. Hay un ejemplo que coloca Pozo que me gusta mucho para enseñar esto. No es lo mismo enseñar el concepto de alimentos. El concepto de alimentos. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos son, ahí defino alimentos. Otra cosa es enseñar a preparar alimentos. ¿Ok? Preparar alimentos es un contenido procedimental. Es decir, primero se hace esto, después se hace aquello, corte aquí, se corta de esta manera, se rebana de aquella otra, se mezcla con aquello. Entonces, fíjense cómo un mismo contenido puede tener naturaleza conceptual, el concepto de alimentos, por ejemplo, o procedimental, elaborar algún alimento, una torta. Entonces, un mismo contenido puede tener elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Por ejemplo, disfrutar de un alimento en familia. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa distinta a la que estamos conversando. Entonces, fíjense ustedes cómo con un mismo contenido puedo enseñar algún aspecto de naturaleza conceptual, procedimental o actitudinal. Eso con respecto a la naturaleza. ¿Por qué yo hago esta primera aclaratoria? Bueno, porque dependiendo de la naturaleza de lo que se esté enseñando, se decide cuál es la mejor estrategia que se puede escoger. Por otro lado, está la complejidad. ¿Qué es la complejidad? ¿Hasta dónde quiero que lleguen los estudiantes? Vamos a suponer, yo quiero que ellos se memoricen el concepto de alimentos. Es un nivel bajo. Recuerden que el nivel de memorización es un nivel muy bajo. Es decir, no quiero decir que por eso sea desechable la memoria, no, para nada. Pero hay que comprender que la memoria es un proceso cognitivo básico, fundamental. Después, puede ser que yo no quiero solamente que memoricen, sino que hagan algo, pero siguiendo un modelo. Es decir, vamos a continuar con el ejemplo de los alimentos. Yo quiero que te memorices el concepto de alimentos. Eso es un nivel de complejidad básico, memoria. Se entiende por alimentos y usted lo dice o lo escribe. El nivel medio es que yo quiero que preparen algún alimento, pero yo te doy una receta. ¿Ok? Entonces, es hacer algo, pero dándole un modelo,
o que vean un video, por ejemplo, y van copiando y haciendo siguiendo la receta. En un nivel alto estaría preparar un alimento, por ejemplo, pero sin una receta, de manera creativa, combinando elementos, combinando ingredientes. Fíjense cómo van subiendo el nivel de complejidad. El otro es evaluar ya un alimento, es decir, como que te coloque lo que ocurre con estos programas, no sé cómo están allá en Panamá, que se me ocurre, ¿no? Que ya preparas el alimento y viene un jurado y te dice que la contextura, el sabor, ya ese es un nivel de complejidad muchísimo más alto, porque implica la evaluación de algo. Entonces, la estrategia tiene que ver con el diseño de una estrategia tiene que ver con la naturaleza cognitiva, procedimental o actitudinal y con el nivel de complejidad que yo quiero exigirle a los estudiantes. Es decir, que lo memorice, que haga algo pero siguiendo un modelo, que haga algo de manera creativa o que evalúe algún procedimiento. Entonces, eso lo que quiero decir es que cómo puede ir incrementando el nivel de, cómo se puede combinar la naturaleza y la complejidad. ¿De acuerdo? Un segundo elemento que tiene que ver con la estrategia tiene que ver con el diseño curricular. ¿Qué quiero decir con esto? La estrategia está vinculada con la competencia, pero la competencia la tomamos del diseño curricular. Entonces quiero que vean esa conexión y ese hilo, que no es que a mí se me ocurre la estrategia porque se me ocurre la estrategia. No, no, no. Esa estrategia tiene que ver con la naturaleza y con la complejidad de lo que se está enseñando, pero además tiene que ver con el diseño curricular, con las bases, con los fundamentos, con el perfil, con la estructura que está allí. Por ejemplo, ¿qué tipo de hombre se quiere formar? Un hombre que obedezca y que siga unas instrucciones o que sea capaz de construir y de ser crítico. Eso tiene que ver con el diseño curricular. Entonces, el diseño de la estrategia está vinculado con la naturaleza, la complejidad y con el diseño curricular del grado o del nivel con el que estamos trabajando. Y por último, muy importante también, la estrategia tiene que ver con los contextos. Es decir, no hay estrategias buenas en sí mismas o malas en sí mismas. No, 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 no. Las estrategias son estrategias. Lo que es bueno o malo es la selección en función al contexto. Por ejemplo, ocurre que en el aula, voy a comentar algo. Yo fui muchos años maestro. Vamos a buscarnos un ejemplo de niños pequeños. Que los niños están llegando con la mano sucia, por decir algo. No se ven hábitos de limpieza en los niños. Ese es un elemento que le da sentido a una estrategia en particular. ¿De acuerdo? Entonces, el contenido, la realidad del aula te va indicando qué tipo de estrategia puedes coger. La institución en la que estoy trabajando. No es lo mismo trabajar en un colegio católico, como en el caso que nos ocupa, y perteneciente a una congregación en particular, que trabajar en un colegio militar. Allí hay elementos, características que van influenciando en ese ambiente propio de la institución. También tiene que ver con una realidad local. Supónganse ustedes que en su comunidad está ocurriendo que hay un vertedero de basura cerca y que ese vertedero de basura está causando problemas. Por ejemplo, malos olores, proliferación de plagas, de insectos. Entonces, eso es otro elemento que se debe considerar para diseñar la estrategia. También puede ser que en Panamá, para colocar un ejemplo local, vino el Papa. Bueno, eso es un elemento como para en las escuelas discutir. ¿De qué se puede discutir que vino el Papa? Bueno, la historia de la iglesia, por ejemplo, los papas, podemos hablar de donde el Papa Francisco, hablamos de Argentina. Entonces, el contexto nacional también es otro elemento importante para la selección de la estrategia. Y por último, pero último
no digo último en el sentido de último, también el contexto mundial puede ser que sea un elemento importante para la selección de la estrategia. Supónganse ustedes, ocurre un desastre natural en algún lugar del mundo y podemos, con un desastre natural, por ejemplo, un terremoto, como dicen acá, Dios no quiera, pero bueno, un terremoto, un tsunami. Entonces, ese acontecimiento se convierte en un activador para diseñar una estrategia. Para cerrar esta primera microclase, porque dije que iba a ser corta, la estrategia instruccional no está desconectada de los otros elementos. Está conectada con con otros componentes del diseño curricular, de manera particular con la competencia y con los contenidos. Recuerden que los contenidos se pueden clasificar en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Algunos de ellos encajan en los 3, otros en 2 y algunos en 1. ¿De acuerdo? No tienen que encajar en todos. Y con respecto a la complejidad, tiene que ver con la demanda que se le hace al estudiante. Pero esos son elementos que me dan pistas para seleccionar la estrategia. Segundo, tiene que ver con el diseño curricular, con las bases, con los fundamentos, con lo que está escrito en ese documento. No puede ser que yo esté haciendo un diseño de estrategias desconectado del diseño curricular. Y en tercer orden, tiene que ver con el contexto áulico de lo que está pasando en el aula. Lo que ocurre en el aula es un elemento fundamental para diseñar estrategias. Lo que ocurre en la institución, lo que ocurre en mi localidad, en mi ciudad, lo que ocurre en mi país y lo que ocurre en el mundo. Entonces, como conclusión de esta primera microclase, la estrategia, el diseño de la estrategia didáctica está vinculado y conectado con otros elementos. No lo podemos ver por separado.